Bueno, hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día especial, 4 de junio, 76 años en que asumió nuestro general Perón a la presidencia y dio vuelta al país. Lo dio vuelta a 180 grados. Antes de él no producíamos un alfiler. Después de él, ahora Martín nos va a comentar todo lo que hizo. Así que bienvenido Martín Ayerbe por esta entrevista que nos diste y un placer tenerte acá y realmente te considero un guerrero, un gaucho bien argentino en que está defendiendo la parada y bueno, es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Gabriel. El agradecido soy yo. Considero que nosotros tenemos un signo en común, que es la defensa de nuestra patria, y esto se resume en un enemigo a combatir, que es el inglés, el contractualismo inglés, materialista, utilitarista y ateo, que pretende entregarnos a los esclavistas sin fe, sin tradición y sin cultura. Así que todas las demás otras cuestiones son de menor cuantía frente a una lucha antiimperialista que en este siglo XXI tenemos que los argentinos dar para liberarnos de estas cadenas que no son cadenas materiales, que no son grilletes de hierro, sino que son papeles. Los acuerdos de Madrid, la ley de inversiones extranjeras a pedido de la reina, el código minero y las leyes y decretos vinculados a la privatización de las empresas del Estado con la ley 23696, los decretos de modificación para la entrega del petróleo a los consorcios internacionales mediante las uniones transitoras de empresas de esta YPF keynesiana, privatizada, que es una fachada estatal de negocios extranjeros, y ese plexo jurídico de dependencia que es fácil de rebatir, tal cual lo hicieron los patriotas de la Revolución del 43, porque no puede estar el contrato por encima de la soberanía y no puede estar el derecho, me refiero a las leyes, por encima de la ética. Nuestra forma criolla de ser pone a la ética por encima del derecho y la ley, mientras que el contractualismo inglés es el que funda el derecho aplastando a la ética con su edificio legal. Esta es la condición de dependencia no solo material, sino espiritual de la patria. Por eso hay que afirmarse en los propios términos espirituales y en los propios términos de la concepción ética de los argentinos. Porque desde allí está la fortaleza necesaria. No importa lo pobres que estamos, no importa la desocupación, ni tampoco importa la miseria extendida, sino que desde allí se puede volver a encender el fuego de los argentinos en esta lucha de emancipación. Perfecto, tal cual. Lo principal es identificar el enemigo, ¿no? Hay unos ruidos Sí. atrás que capaz que se filtran, no sé si los escuchás. Estoy transmitiendo en directo desde Santa Marta, la punta de Lomas de Zamora, donde termina la Feria del Olimpo, Sí, con el gauchaje de Loma de Zamora, se nota. los, los bravos, Se los nota que son, bravos se nota, de Loma de indomables Zamora, están. sí, sí, y ahora en un rato, a mí me va a tocar más tarde, pero ya están corriendo, ahí veo unos fideos con estofado que están corriendo acá entre los parroquianos. No, después, gracias. Pero un vaso de vino voy a aceptar, eso sin duda. Bueno, está muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo principal, como estamos hablando, es identificar el enemigo y, digamos, nuestras cadenas, tanto visibles como invisibles, que nos tienen sujetos ya desde el 25 de mayo de 1810, ¿no? Cuando en el Cabildo se hizo la bandera británica. Pero bueno, vamos para adelante y vamos para estos tiempos. Martín, ayer se festejó los 100 años de YPF, por quien la hizo privatizar en su momento con Néstor Kirchner, y hubo un dinero, unos 600 millones de dólares que después se fueron y no se saben si volvieron. Y después la vuelven a nacionalizar con ya prácticamente sin reservas, prácticamente vaciado YPF en las reservas.
y después volver a nacionalizarla y nos costó pagarla como 4 veces más los juicios que vienen ahora con Bulford por Eskenazi, que también se le adjudicó el 25% sin poner un billete, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, de lo que se vivió ayer, de toda nuestra dirigencia que fue la que nos entregó? Bueno, la YPF, bajo la concepción política de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que es para nosotros lo que podemos sintetizar la línea nacional, más allá de las particularidades y las preferencias que cada uno tiene, ¿no? Porque algunos suman a Artigas, otros suman al general Belgrano, otros reivindican con fuerza a Martín Miguel de Güemes, el mártir de la Guerra Gaucha. Otros tienen su corazón puesto en el más grande romántico argentino, que es el general Quiroga. Otros en la tenacidad y la entrega hasta el final de Felipe Varela, del coronel Varela, con su proclama de Unión Americana. Bueno, lo importante es ver el signo argentino en el Estado empresario. Las empresas del Estado, que son la organización industrial del proceso de liberación nacional. Entonces, en el siglo XX, que es lo que más se logra entender para nosotros, podemos observar que en 1922 Irigoyen y Mosconi crean, en defensa de la patria y de la soberanía nacional, la YPF en contra de los trusts y los monopolios y las mafias petroleras internacionales. Es a favor de la Argentina y en contra de la Standard Oil. Es a favor de la Argentina y en contra de la British Petroleum. Porque Mosconi planteaba que entregar nuestro petróleo es como entregar la bandera, y bajo la concepción de que las empresas del Estado constituyen la nación en armas, porque esa es la concepción de esos patriotas, que es la misma que la de los coroneles y generales del GO, de la Revolución del 43, en donde se comprende que el complejo de empresas del Estado constituye la forma material antiimperialista de enfrentar a los imperios en estos tiempos modernos. Porque, como explicaba Scalabrini y Ortiz, es tan sutil el dominio de Inglaterra que los ingleses manifiestan: dejen que tengan su bandera, dejen que tengan su fecha patria, que crean que viven en una nación independiente. Permitan que a través de esos signos y efemérides se viva un simulacro, que es la actual condición de la Argentina con liberales y keynesianos, donde hoy vivimos en una condición colonial de entrega, pero hay efemérides de Malvinas, hay efemérides de Juan Manuel de Rosas, hay efemérides de la Vuelta de Obligado. Bueno, el 4 de junio es Punta Quebracho, las angosturas del Quebracho, en donde derrotamos a la flota anglo-francesa. Por eso la revolución del 4 de junio del 43, y por eso Perón asume un 4 de junio. En este sentido, esa YPF del 3 de junio es la mayor empresa estatal de la Argentina, pero además es la primera petrolera estatal integrada verticalmente del mundo. Esto lo hicimos los argentinos antes que los soviéticos, antes que el comunismo. Porque si no, la izquierda y el comunismo pretenden apropiarse de cosas que hicimos los argentinos, y en este caso particularmente los radicales. Claro, es difícil, frente a lo que hoy es la Unión Cívica Radical, es difícil reconocer el signo El primer movimiento. de soberanía que fue la creación de YPF. Entonces, YPF se constituye de esta manera. Perón la lleva a su máxima expresión, con la instalación de y consolidación de las refinerías, de la cual la más grande, la Petroquímica General Mosconi, ubicada en el partido de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, que es capaz de filtrar 1/3 del combustible que consumimos los argentinos. Nosotros consumimos cerca de 600.000 barriles por día, y la General Mosconi es capaz de filtrar 200.000 barriles diarios y sacar cerca de 40 subproductos por barril. Sin energía no hay proceso de industrialización en ninguna nación. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Nosotros tuvimos hasta la década del 90 una YPF 100% estatal, integrada verticalmente, que además
realizaba una tarea de fomento patriótica porque en los parajes más alejados de la Argentina había una estación que, aunque vendiera menos de 5 litros de combustible diario, donde hubiera un argentino, YPF estaba haciendo patria. Manejábamos el 85% de los combustibles que se despachaban en el país. Hoy estamos en menos del 40%. Esta YPF es una YPF privatizada, que se ha simulado una estatización que no es, dado que el 51% del paquete accionario pertenece al Estado Nacional y a las provincias, y el otro 49% pertenece a las mafias internacionales. Detrás de Repsol lo que está es Inglaterra, porque España ya no es España, ha dejado de ser. ¿Y nosotros qué necesitamos? Un siglo de oro argentino para poder arrimar a España a nosotros. Pero esto no parece venir de la fuerza de la propia España, será de la fuerza de los argentinos, la Unión Hispanoamericana. Porque detrás de Repsol está Inglaterra, porque España ya no es de los españoles. Entonces España se encuentra en la misma condición de dominio colonial que la Argentina. Y esto es lo que hay que avispar a los españoles. Porque si no creen también que porque tienen bandera y fechas patrias, son libres y son independientes. Y es un país tomado por Inglaterra. Entonces, nosotros necesitamos una emancipación hispanoamericana. Tenemos unidad de lenguaje y de cultura. Y un signo en común. Una fe en común. Entonces, esa es la base necesaria porque es el punto de partida que nos une. Contra el contractualismo inglés. Contra el utilitarismo inglés. Contra el racionalismo inglés. Entonces, la YPF argentina fue vaciada por Repsol, pero detrás del gobierno español está la corona británica. Nosotros teníamos prospección planificada, un horizonte de consumo de 20 años. Con la privatización de Menem, que primero firma con Cavallo canciller los acuerdos de Madrid, luego la ley de inversiones extranjeras a pedido de la reina, y la ley 23696 de reforma del Estado, con lo cual se privatiza el Estado empresario argentino. La última joya en entregar es YPF. Repsol empezó a chupar el crudo y bajo la reforma de la ley de hidrocarburos se permitió que se exportara todo el crudo que quisieran exportar. Entonces la Argentina, que no es un país petrolero, sino que es un país que apenas tiene petróleo para su propio desarrollo, se convirtió en un exportador. Se secaron los pozos nosotros teníamos sobre el consumo anual, teníamos por delante reservas por 20 años. Y en muy poco tiempo se chuparon las reservas, en menos de 10 años, agotaron esas reservas, exportándolas indiscriminadamente, y de esa manera generaron dos condiciones. Una, la del quebranto de la empresa. Y ahí se la tiran por la cabeza los keynesianos, y primero simulan una nacionalización con Eskenazi. Recordarán ustedes el acto de comedia, que es mejor reírse para no tener que llorar o cometer un acto de violencia, donde Eskenazi se hacía de YPF, pero la plata para comprar las acciones se la daba la propia Repsol. Creen que somos boludos y que no nos damos cuenta. Y eso fue allá más o menos por el año 2007, no sé si recuerdan. Sí, sí. Encima año 2007. La razón social está en Australia. Más, después Eskenazi, no sé si sabés esta parte, iba a pagar parte de la entrada con lo que iba a recaudar de las exportaciones o de las utilidades de YPF. O sea, iba a pagar sin con poner petróleo. Un peso, con petróleo, o sea, negocio redondo. Y después, como hubo una movida que no le permitieron hacer esa movida de pagar, digamos, las acciones de él con la venta del petróleo, le dio el paquete a un grupo británico que se llama Woolford, le dio la carpeta para que ellos hagan juicio. Y todavía creo que estamos en juicio por más de 9.000 millones de dólares. Entonces, la burguesía nacional, ¿no? Ahí está la burguesía nacional.
Bueno, Galucho vino de Londres también, Galucho. 99% burguesía y 1% nacional. Son nacionales para pedir subsidio y son burguesía para exportar. Entonces, después se realiza la compra del paquete del 51% del paquete accionario con una empresa vaciada, porque no se recupera el total de la empresa. Se hacen los tontos y recuperan una parte de la empresa, porque no recuperaron todas las estaciones de servicio, no recuperaron todos los pozos. Lo que recuperaron son los restos de una YPF vaciada por la Repsol inglesa. Y encima aceptan ceder soberanía jurisdiccional dirimiendo en Estados Unidos y en Londres cualquier asunto vinculado al fin de la concesión, de los contratos, de la compra. Entonces todavía mantienen a la Argentina litigando con un cuerpo diplomático al servicio de Inglaterra que no obra en defensa del país. Entonces, la Argentina está en manos de sus entregadores. Por eso el problema de esta clase política es un problema de la lucha antiimperialista argentina. No contamos con ellos para enfrentar al enemigo inglés. Ellos son parte del esquema colonial, porque son una oligarquía política que vive de la renta política de Perón, usando el partido justicialista, los símbolos partidarios, el escudo, la imagen de Perón y Evita, el nombre justicialismo, la palabra peronismo, y han privatizado para su usufructo y viven de esa renta, que es la fama y el prestigio de Perón, para hacer cualquier otra cosa. Entonces, esta YPF vaciada y entregada, Galuccio, que es un hombre de la corona británica, formado y educado por ellos y a su servicio, pasó de ser un gerente a convertirse en un próspero empresario que es el principal exportador de crudo de vaca muerta. Acá hay que observar algo que está ocurriendo en el mundo, que es la evolución de una línea de Margaret Thatcher de la década del 80, que era la privatización periférica de las empresas. Margaret Thatcher plantea, si no podemos privatizar la totalidad de las empresas, hay que ir desmembrándolas mediante privatizaciones periféricas para poder ir rodeando las empresas del Estado, debilitarlas y así tomar control sobre las naciones. Por eso para nosotros la causa del Estado empresario es una causa nacional de soberanía. No tiene que ver inclusive, no tiene centralidad lo económico en esto. Lo que tiene centralidad es la razón soberana del país. Es que es la musculatura productiva, son los músculos de la nación. Esto no se arregla con pymes, porque la pyme no tiene factor de escala para enfrentar a las mafias del petróleo, a las multinacionales del comercio exterior. Se necesita el actor estatal, se necesita un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio del siglo XXI, que maneje las importaciones y las exportaciones, bajo mando directo del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en este caso, la YPF actual, con Galuccio, firma contratos con sede en Delaware, el paraíso fiscal norteamericano, con cláusulas contractuales que tienen cesión de soberanía jurisdiccional en tribunales norteamericanos. Entonces aquí, lo que la Argentina firma por el petróleo argentino con la empresa de bandera argentina, se termina dirimiendo en Estados Unidos. Entonces, esa es la condición de entrega de la YPF keynesiana del 51%. Es una fachada estatal de negocios privados. Es una fachada estatal de negocios internacionales. La han reducido a una escribanía en donde se entrega el petróleo argentino. YPF está en vaca muerta volcada al esfuerzo de búsqueda y perforación. Pero de acuerdo a los decretos reglamentarios de la modificación de las leyes de hidrocarburos, la Argentina permite... Si puede bajar un poquito la voz. La Argentina permite la exportación de todo el petróleo que produce sin tener horizonte de autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque el esquema jurídico con el cual se está manifestando esto es que cuando la Argentina alcanza
su supuesto autoabastecimiento, que es el límite de refino, todo lo demás se considera excedente exportable. Esto estoy hablando del actual gobierno y del gobierno de Macri, el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, que es el gobierno, los dos gobiernos que han acordado que hace 40 años que no se construye una refinería en el país. Entonces el país, la Argentina en el 2020 alcanzó la capacidad total de refino. Al alcanzar la capacidad total de refino, todo el crudo que se saque es para exportar, no es para industrializar el país. Como dicen algunos exégetas de página 12, que se andan haciendo los gallitos contra los que nos manifestamos en contra de la explotación offshore en la plataforma continental, de entregarle la explotación a la Shell, diciendo de que somos unos retardados porque estamos en contra del desarrollo industrial argentino. Esos chantas ocultan que la Argentina en 2020 alcanzó su capacidad de refino. Y al no poder refinar mayor cantidad, el modelo que se viene es el modelo nigeriano. La Argentina, así como Nigeria es un país, es un gran exportador de crudo, pero no tiene refinerías. Entonces, los nigerianos pagan 6 veces lo que vale el combustible en Europa. Entonces, se están llevando a la Argentina a la africanización, a que la Argentina se convierta en África exportando el crudo por no tener capacidad de refino. Y no hay planes ni de este gobierno, ni del anterior, ni del que pretende ser el próximo, si no lo somos nosotros. Si somos nosotros gobierno, cortamos con toda esta entrega inmediatamente. Porque nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente. Por ley o por decreto, nosotros tenemos que crear un fondo de un 5% de impuestos para crear un fondo petrolero que esté volcado a la construcción de refinerías en el país. Entonces, mientras vos, por cada barril que extraes, vos te haces de un 5% con el cual vas construyendo la refinería. Como la refinería no se hace de un día para el otro, vos tenés un ingreso constante, que es un flujo de caja que va a la inversión de la construcción de refinerías, que tendría que estar una situada en Catriel, zona de influencia de Vaca Muerta, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, cerca de Cutralcó, y otra refinería en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué es importante esto? Que esté la refinería en origen. Porque así los puestos de trabajo del refino le quedan a la gente, le quedan al pueblo en donde se realiza la extracción. Porque si no, la Patagonia no se va a desarrollar nunca. Nosotros necesitamos que queden las refinerías estén en la Patagonia para que haya fuentes de trabajo abundante y el valor agregado quede en origen. Porque es la manera de poblar y de asentar. Y además, de esa manera, en el caso de que haya una medida de gobierno o un cambio de signo que no sea favorable para los intereses nacionales, en todo caso podrán llevarse o podrán exportarse combustibles refinados, pero no petróleo crudo. Entonces, para la multinacional ya no es conveniente hacerse de combustible refinado, porque la tasa de ganancia no es la misma que la que se apoderan cuando se llevan el crudo, con un precio de barril sostén, que esto es una aberración económica, lo del barril criollo, donde este gobierno, con el de Macri, han acordado que la Argentina sostiene un precio de barril criollo y que por debajo de $45 se aviene el contrato a ajustarse de acuerdo al mercado petrolero de Londres. Y la impunidad, la impudicia, es tan grande que lo redactaron en el decreto de ley y dice Londres. Está aclarado que es Londres, está aclarado que es Londres. Exactamente lo mismo que todo el proceso de renegociación de deuda externa bajo el esquema del Plan Brady desde la década del 90, donde todos los gobiernos que siguen renegociando en un Plan Brady eterno y perpetuo ceden soberanía jurisdiccional en tribunales extranjeros. Por eso nos embargaron la fragata Libertad y por eso el juez Griesa estaba dirimiendo cuestiones sobre la Argentina, un juez de cuarta, de un tribunal de cuarta, dirimiendo cuestiones soberanas argentinas. ¿Por qué? Porque firmaron la cesión de soberanía.
Exacto, exacto. Bueno, está muy claro. Ahora entregaron también lo que es una plataforma ahí frente a Mar del Plata, ¿no? En las costas de Mar del Plata también que van a hacer exploraciones y explotación directamente. También en el Río de la Plata, frente a Uruguay también. O sea, hay una movida. Esto tiene que ver con el plan IRSA, de saqueo a toda Hispanoamérica. Bueno, y Macri lo dijo cuando asumió, más bien lo dijo Michetti. El modelo de Macri es la India, materia primas y servicios. Vos fijate ahora lo que está ganando un argentino a nivel dólar, ¿no? Prácticamente somos la India en estos momentos. Sí, Así estamos que está en clarísimo. 200, $250 por mes lo que se está ganando. Por Los eso, compañeros que están aquí reunidos hoy conmigo, militantes del Movimiento de Liberación Nacional, que nos hemos reunido aquí en Santa Marta, los que están aquí presentes están entre 150 y $200, $250 por mes. Entre 150 y $200 por mes los que me acompañan hoy en esta noche. sí, sí, tal cual. Entonces, son sueldos africanos. Tal cual, tal cual. Por eso eso está digitado adrede. Bueno, hablamos bastante ya de IPF y es lógico que la tenemos que nacionalizar. Hay un tema que a mí me preocupa siempre, una vez que se nacionalice, y con esto de los 4 años de democracia, después viene otro gobierno y te vuelven a tirar todo para atrás, porque es como revolución y contrarrevolución permanente, como diría Abelardo Ramos, ¿no? Pero bueno, habría que ver en ese caso cómo formamos a los argentinos para que defiendan lo suyo, ¿no? Quiero explicar eso, porque eso Sí, es una voz muy extendida, es una voz muy extendida en la Argentina, que sí. lo que genera es depresión y No, no, tiene un efecto de rendición. claro. Quizás no es la voluntad de los que lo expresan, No, no, pero el es un efecto que diagnóstico. provoca es ese. Está bien, es un diagnóstico, es decir, está bien, ¿cómo hacemos para que eso no se dé? ¿No? El Bien, es diagnóstico muy es ese. simple. Si nosotros estamos al frente de la conducción de IPF, nosotros contratamos a planta permanente a todo el personal de IPF y son todos petroleros argentinos del Estado que trabajan encuadrados gremialmente en la empresa IPF. Basta de contratistas, basta de subcontratos, basta de privatización periférica, basta de esto porque esto genera un trabajador alienado, que no es un trabajador de IPF, es un trabajador que trabaja para una empresa contratista y que el patrón de la contratista lo que trata es de robarle IPF y lo convierten a él en un cómplice que le trata de robar a la empresa argentina. Entonces lo que hay que cortar son esos sátrapas de provincia, los intermediarios que están en el medio, y además nosotros, frente a la tropa de IPF, nos dedicamos a realizar la arenga patriótica todos los días, a izar la bandera nacional y a explicar la importancia de los términos de Mosconi, de que entregar el petróleo es entregar la bandera. Ahí Entonces, está, esa es la respuesta que quiero. Te porque la esto no pregunto a alcanza. propósito. Claro, Esto no alcanza con que nosotros tengamos un buen esquema salarial y que todos estos políticos profesionales coimeros de la clase obrera, que se quieren ganar a la gente con favores económicos. No, nosotros tenemos que volver a recuperar el signo de argentinidad, el signo de Rosas, el signo de Perón, y establecer los términos patrióticos, así como al cuarto año, al cuarto grado de la escuela juramos a la bandera, y juramos defender con nuestra vida y juramos con lealtad cuando tenemos apenas 10 años. Ese juramento se tiene que validar todos los días en IPF y en las empresas del Estado, que juramos defender la soberanía nacional y por eso estamos encuadrados en una empresa estatal, porque tiene que ser un acto patriótico además de la fuente de trabajo. Entonces, lo otro que hay que hacer es nacionalizar todas las compras en el desarrollo de proveedores. ¿Qué haríamos nosotros? Todas las válvulas petroleras nacionalizamos las compras y publicamos en Internet los planos y la especificación técnica y la norma internacional para que cualquier taller de fundición y cualquier taller de mecanizado pueda fabricar el tipo de válvula y entregar en IPF en la medida que van produciendo. Eso encadena la cadena de valor de la empresa estatal que hace de terminal con la pequeña y mediana empresa que es la principal beneficiaria de esta política. Entonces, todos los camiones cisterna, fabricación nacional. El factor de escala de compra de IPF es lo suficientemente grande, no solamente para comprar camiones, sino para montar una fundición, fundir block de 4 o 6 cilindros en línea diésel y fabricar nuestros propios camiones, porque es del suficiente tamaño IPF para montar una fábrica de camiones. ¿Qué duda cabe de esto?
El cracking catalítico tiene que ser fabricado por la propia YPF, porque los trabajadores que realizan el mantenimiento del cracking catalítico de la General Mosconi se conocen la planta de memoria, porque en la tarea de mantenimiento y reparación, en la parada de planta que se realiza, hay un aprendizaje y una memoria técnica que alimenta la memoria constructiva de ese cracking original. ¿Qué hay que hacer? Replicar el mismo en Catriel, replicar el mismo en Comodoro Rivadavia y fabricar el cracking catalítico, en vez de andar queriendo comprarse modernidades importadas, fabricar aquello que hoy nos da resultado y que lo podemos hacer por nosotros mismos, porque bajo la supuesta eficiencia, rentabilidad y todas esas estupideces, lo que terminamos es pagando trabajo extranjero en vez de darle trabajo a nuestros criollos. Y nosotros lo principalmente que tenemos que tener orientado en términos de definición tecnológica es si esa tecnología es favorable al trabajo o es contraria al mismo. Porque toda tecnología que sea contraria al trabajo argentino es una tecnología enemiga. Los robots japoneses a nosotros no nos convienen. A nosotros nos convienen los obreros automotrices que sueldan con sus propios brazos. Y si el auto lleva un poquito más de tiempo, no hay ningún problema. El obrero argentino cobra menos de $10 la hora de trabajo humano. El obrero alemán cobra entre 20 y $30 la hora. Así que hay el suficiente margen en la estructura del costo para que si nosotros necesitamos, en vez de poner 10 obreros en una línea automatizada, necesitamos poner 20 obreros, la estructura del costo nos permite jugar con lo mismo. ¿O cómo creen que se industrializó la China? ¿Con robots? A pulso lo hicieron. A pulso se hizo la China, no se hizo con robots. Tal cual. Entonces, porque si no hay un montón de confusión vinculada con chantas que hablan de tecnología y no saben ni siquiera lijar una pared. Todos estos economistas que hablan en la tele y hablan de tecnología, no saben de qué lado se agarra un calibre para medir una pieza. No tienen la menor idea de nada. Pero hay una impunidad en el país donde cualquiera habla de cualquier cosa y se mete con las cosas sagradas que son el laburo. Entonces, que se hablen boludeces en la televisión no es ninguna novedad, es una cultura internacional, hablar boludeces en la tele. El problema es cuando se meten con el laburo nuestro. Tal cual. Entonces, hay cosas que tienen que ser sagradas en la Argentina. Entonces, la vuelta de la sacralidad es lo que mi amigo, el filósofo Leonardo Say, manifiesta, que aunque... Mirá, él es admirador de Carlos Marx y de Nietzsche, pero es mi amigo. Y sin embargo, como es un hombre de una inteligencia verdaderamente notable y de una sensibilidad, Leonardo Say me dice, aunque no lo quieran reconocer, en este mundo hay una guerra de dioses. Sí, sí, tal Porque cual. sigue estando la lucha por el bien y el mal y la lucha por aquello que es sagrado y aquello que es profano. Entonces el trabajo tiene que estar en el plano de lo sagrado. Porque ¿qué está pasando? Y esto pasa, se ve mucho en el mundo de la producción agrícola. Con los tractores controlados mediante sistemas de posicionamiento, vos tenés un tractorista, un tractor en el centro con un tractorista de chofer. Y en forma de flecha, como las bandadas de pájaro, tenés 3 tractores de cada lado. Entonces tenés una línea de 7 que avanza, con un solo chofer. Entonces, esto significa que el trabajo en este mundo se ha convertido en un mal necesario. Se ha dado vuelta el mundo. El trabajo debería ser una bendición y la fuente de riqueza. Sin embargo, en este mundo el trabajo es como un mal necesario, como un problema en la producción. Entonces tenemos que restablecer el orden, hay que restaurar el orden. Y el trabajo tiene que tener el plano de la sacralidad. Exacto. Por eso el tema de la Agenda 2030 tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de la tecnificación, la tecnocracia, la cuarta revolución, que lo que se da en este momento en el mundo es el tema justamente de la lucha por el trabajo, ¿no? Y bueno, entonces ahí está nuestra lucha de tratar de sostener nuestra comunidad, nuestra común unidad, ¿no? Hablaste de China y bueno, es importante hablar, vos lo manejás muy bien el tema,
de lo que están haciendo con el tema de las centrales atómicas, ¿no? Encima de pagarlo, recibir un crédito, entre comillas, 8.000 millones de dólares, para después traer tecnología china cuando nosotros dominamos todo el ciclo, ¿no? Eso es algo de prácticamente traición a la patria, porque nosotros pudiendo producir nuestra propia energía con nuestra tecnología, que exportamos tecnología, nos muestran que tenemos que depender de ellos con problemas quizás geopolíticos con Estados Unidos también por este tema. Yo siento que China en realidad es un caballo de Troya del imperialismo, porque si ves todas las vertientes de China, los financiamientos, la compra el sostenimiento del quebranto norteamericano, más los depósitos de yuan siempre están bajo litigio de Londres. Vos sabés que justamente estamos hablando de Inglaterra en Hispanoamérica y en Argentina, y cómo que Londres maneja prácticamente toda la Patagonia, más bien toda la Argentina y sus recursos, permite que haya una base china en Argentina, ¿no? Estando Malvinas como base de la OTAN. Por eso es algo muy raro, y yo creo que eso está hecho a propósito para hacernos comer el anzuelo. ¿Vos qué podés decirnos sobre el tema de la central atómica china que se quiere crear acá en nuestra patria? Bueno, es una aberración técnica, es una aberración económica y es una aberración política. Nosotros manejamos el ciclo completo de la energía nuclear y además nuestro perfil es a centrales tipo CANDU, Canadian Deuterio, Ontario Hydro, con agua pesada, que es deuterio, producido por la planta PIAP, la planta industrial de agua pesada de Arroyito en Neuquén, que es la planta de agua pesada más grande del mundo y que abastece a las necesidades argentinas, pero que además exportamos agua pesada y recargamos los reactores de los peruanos, los hindúes, los australianos, los egipcios, los argelinos, todo lo que lo pidan, tienen agua pesada argentina. Este tipo de centrales Canadian Deuterio Ontario Hydro de origen canadiense, además de agua pesada, funcionan con uranio natural. Entonces eso a vos te permite tener minería de uranio en el propio país y valerte del uranio sin tener injerencias del control geoestratégico norteamericano sobre el recurso. Te da independencia económica y soberanía política el modelo. Este modelo de desarrollo argentino te da independencia económica y soberanía política. Porque vos realizando tu propia minería de uranio y no enriqueciendo, aunque la Argentina está dentro del club de enriquecedores, sin embargo, te permite a vos estar libre de las injerencias norteamericanas en el ciclo. Te predispone mejor. Por otra parte, nosotros, que tenemos, en el caso de Atucha 1 y 2, centrales que utilizan un combustible levemente enriquecido, dependemos de importaciones, de comprarle a Noruega o comprarle a los norteamericanos. La Canadian Deuterio Ontario Hydro tiene otra condición que es favorable. Mientras que Atucha 1 y 2 tienen un recipiente a presión, que es una olla de unos 3 metros de diámetro o unos 5 de alto y un espesor de 250 milímetros la pared, es un caldero monstruoso, grande. Bueno, eso tiene determinada dificultad constructiva que nosotros podríamos resolver y abordar, pero fijémonos que la central tipo Candú es una central de calandrias, de tubos de calandria, en donde el núcleo, en vez de ser un recipiente presurizado, son una serie de tubos, similar a cómo funciona una caldera de agua, una serie de tubos, en las cuales se meten las pastillas de uranio, las pastillas de combustible, y por allí circula el agua pesada, el deuterio. Entonces se requiere baja presión, baja temperatura, y esto permite realizar el ciclo y además reparar y recambiar de manera muy fácil. En el año 2017 se terminó la reparación de media vida de la central de Embalse Río Tercero. Todo el planeta Tierra vino a escuchar a los argentinos.
a ver lo que habían hecho y a escuchar su opinión. Todos en el mundo vinieron a escucharnos. Nos convertimos en el ombligo del mundo en ese momento en términos nucleares, porque tenemos la central más longeva que se ha aumentado su vida 50 Útil. años más, su vida útil 50 años más, y se aumentó el factor de potencia. Esto fue un hecho extraordinario en la historia de la energía nuclear, porque nadie tiene una central tan antigua en funcionamiento y que encima le haya aumentado sus capacidades por 50 años más y su factor de potencia. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros en este momento en vez de comprar deuda externa china, importar una tecnología y una central que verdaderamente, eh, con todo respeto lo digo, pero me parece que frente a nosotros son aprendices de brujo? Ellos pueden ser 1.500 millones, pero no tienen un solo Diego Armando Maradona. Ellos pueden ser 1.500 millones, pero no tienen un Carlos Gardel. Ellos tienen 1.500 millones y no sé si tienen la exquisitez en la construcción y dominio técnico de los argentinos en energía nuclear, que somos 47 millones. Somos muy poquitos en comparación con ellos. Pero nosotros tenemos a Maradona y además tenemos a Messi. Y en el podio del fútbol mundial, los 3 que están en el podio del fútbol mundial son argentinos. No hay ningún brasilero, no hay ningún alemán, no hay ningún italiano. Ok, Brasil, Italia, Alemania y Argentina. Esos son los 4 del fútbol mundial. Todo lo demás es el relleno necesario para que haya un mundial. Pero las cosas se juegan ahí. Y no hay ningún brasilero, no hay ningún alemán, no hay ningún italiano. Está Maradona, está Messi y está Di Stéfano. Y esto no es que lo diga solamente yo, que soy un nacionalista fanático. Esto lo dicen los italianos, lo dicen los alemanes, lo dicen los brasileños incluso. Porque es más querido Maradona que Pelé. Sí, se tiene mucha más prensa. Escúchame, bueno, estamos hablando de la inteligencia argentina, que eso se demostró desde siempre. La inteligencia argentina es algo que nos temen justamente por Y nuestra el coraje. inteligencia. Claro, la inteligencia y el coraje, exactamente, aplicado al coraje. Más con el tema del vector cóndor también, ¿no? Sí. Es otro de los No, grandes temas. y fíjate, Gabriel, para, digamos, cerrar la cuestión nuclear, que nosotros estamos tomando deuda externa por 8.000 millones de dólares. Esto va a sumar a los intereses que va a haber que pagar, y según la proyección que nosotros tenemos, más o menos para el año, no quiero pifiarle, pero según las proyecciones que ha hecho más o menos Diego Chanuar, nosotros para el año 2028 la Argentina vuela por el aire, porque los intereses que hay que pagar van a representar 1/3 de toda la administración pública, presupuesto de defensa, seguridad interior, educación, ciencia y técnica. 1/3 de lo que es la administración pública es lo que va a haber que pagarle de deuda externa argentina, que es la gran obra de Alberto Fernández de Kirchner con el ministro Domingo Felipe Guzmán, que han obrado el confort de ellos mismos estos años y han pateado para adelante los vencimientos de deuda para acumularlos y que los pague los próximos gobiernos que vengan. Total, Guzmán se va a ir a vivir a su patria, que es Estados Unidos, y que acá que huele todo por el aire le importa 3 carajos. Entonces, esto es deuda externa, pero además hay otro problema mayor que la guita, que es que nos reducen a servidumbre, porque dejamos de ser constructores de centrales nucleares para convertirnos en albañiles de centrales chinas, porque lo único que vamos a hacer es la obra de albañilería. Bueno, es lo que quieren reducir a los argentinos, ¿no? A una esclavitud y la miseria, eso está claro. Y no solo eso, sino el tema de justamente generar las condiciones objetivas para balcanizarnos otra vez, ¿no? Porque, bueno, ya Cornejo habló de Mendoza, el Exit, se hablaba de la franja de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis también. Bueno, es como que están esperando el momento. ¿Te acordás que en el 2001 se habló en un momento del tema de la deuda externa por canje de territorio?
Es como que parece ser, como dijo el rabino Berman, ¿no? Que la Argentina es la tierra prometida que tiene que ser partida y repartida. No sé dónde dice en la Biblia que es Argentina la tierra prometida, pero bueno, el rabino Berman dijo eso. Está en todos los medios. Así que A mí bueno, creo que nos... me parece que ese no cree en Dios, Bueno, ni siquiera eso. Son todos ingleses. entonces el tema es ese. Nos encontramos en un momento prácticamente bisagra y uno siempre recuerda el tema de las profecías de Don Orione, ¿no? Porque nos están llevando contra la pared prácticamente y no te queda otra que salir a luchar, porque ahí es cuando sacás la fuerza extraordinaria, como diría el Sun Tzu, ¿no? Entonces, creo que no, nos están llevando a ese punto. Con respecto al tema por ejemplo, lo que es el tema de toda la parte de cerealera argentina, que se habla de la oligarquía, que hay un operador pseudo peronista que se la pasa hablando de la oligarquía, del alquiler de la tierra, le llama década ganada a una de las peores décadas que tuvo para mí la Argentina, porque estaba todo por hacer para cambiar nuestra matriz de saqueo, como digo yo, en donde solo fue un controlador del saqueo, ¿no? Y bueno, nos tienen con esta idea fuerza de que tienen que pagar la deuda la gente que alquila el campo, sabiendo que los que alquilan el campo son los que tienen menor escala, que tienen 100, 200, 300 hectáreas, que tienen que ir a morir a los pools de siembra. Entonces decís, este hombre le quiere bajar el costo a los pools de siembra, que son los Selstein, Grobo, ¿no? Bergheim, y cómo dividen el campo popular, ¿no? Cuando en realidad no habla de la verdadera oligarquía o la verdadera, digamos, plutocracia que fue la que se está quedando con el país, ¿no? ¿Qué tenés para decir esto con el tema de lo que podría ser un YAPI? Que sé que Social 21 tiene una propuesta también para todo el tema de lo que es el acopio de nuestra producción cerealera. Bueno, para nosotros la solución peronista a esta cuestión es nacionalizar el comercio exterior. Y eso se hace con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ayornado al siglo XXI, donde nosotros lo que agregamos, digamos, a los términos de Miguel Miranda, Juan Perón, allá por el 46, es que el YAPI, además de comprar toda la cosecha, realizar la operación comercial bajo el signo que Perón explicaba con claridad. Aquí las operaciones internacionales se realizan entre privados, entonces es imposible saber cuál es el verdadero precio de esos intercambios. Porque la propia oligarquía argentina, cagándose de risa en nuestra cara, decía, en este negocio hay que ser lo suficientemente vivo para comprar a dos, vender a uno y ganar dinero. Bueno, eso es matemáticamente imposible. No, porque mediante la triangulación en paraísos fiscales, esas operaciones de intercambio internacional, acá compran a dos y venden a uno para pagar pocos impuestos. Pero después, en el paraíso fiscal donde triangulan, levantan el precio y recuperan ganancias. Porque en realidad son todas operaciones contables. Porque mientras van saltando de paraíso en paraíso, entre compras y ventas, el precio inicial con el que adquieren y el precio final en el que comercian, nosotros no lo vemos, porque no lo realizamos. Es como el tipo que habla de cosas en el barrio, de dichos y cuentos que le cuentan. Esos son los políticos actuales, de oficialismo y de oposición. Panelistas de televisión que andan hablando sobre supuestos, rumores, estupideces para distraer al argentino. Entonces esto se arregla solamente nacionalizando el comercio exterior porque es el modo de comprar la cosecha, venderla en el mundo a través de pactos bilaterales equilibrados. Esto no solamente significa el dominio de las multinacionales, sino nosotros, los chinos nos compran soja. Bueno, muy bien. Ellos tienen una planificación alimentaria en función de esa soja, porque ellos por cada 3 kilos de soja que le dan a un cerdo, obtienen 1 kilo de carne de cerdo. Entonces, desde ese punto de vista, si ellos quisieran mantener una estabilidad con Argentina, deberíamos firmar entre naciones un pacto bilateral equilibrado donde el precio lo fijamos de conjunto, donde las condiciones comerciales, el precio, el plazo y la calidad los firmamos de conjunto. Y el flete y el seguro, realizamos la mitad del flete y el seguro nosotros y la mitad del flete y el seguro ellos. Navegamos los dos, facturamos los dos, comerciamos en condiciones de igualdad.
A eso hay que agregar que esa acción comercial provoca una renta comercial que ni el productor agrícola, ni el gobierno argentino, ni nadie ve, porque es del puerto hacia afuera. Entonces, lo de la pizarra de Chicago es como los manuales de Adam Smith. Es propaganda de exportación del pensamiento británico, no tiene nada que ver con la realidad. Porque el precio de la pizarra de Chicago no es lo que paga Venezuela por el trigo argentino. Venezuela compra trigo argentino, pero no se lo compra a la Argentina, se lo compra a las multinacionales del comercio exterior y paga un 50% más el trigo argentino. Entonces, si nosotros le vendiéramos a Venezuela en las mismas condiciones que le compran las multinacionales, el trigo argentino a los venezolanos lo pagarían un 50% más de lo que Cargill lo paga en la Argentina. ¿Está? Si nosotros fuéramos justos con los venezolanos por su condición de hermanos de la patria grande del Caribe y la América del Sur, los venezolanos pagarían menos de lo que están pagando. Y habría una bilateralidad en la cual nosotros podríamos realizar una balanza compensada no en dólares, porque nosotros no creemos en todas estas estupideces de el superávit gemelo fiscal y de la balanza comercial. Esas son exigencias del Fondo Monetario Internacional que quieren confundir como si fueran doctrina peronista. Y el superávit gemelo no es doctrina peronista. El superávit fiscal no es doctrina de Juan Perón. Esas son exigencias del Fondo Monetario Internacional, que las quieren simular de peronistas para ganarse el favor de los peronistas. Entonces, la realidad es que con Venezuela nosotros tendríamos que llevar alimentos que ellos necesitan porque importan el 70% de los alimentos que consumen y no traernos dólares nosotros. Nosotros no necesitamos dólares venezolanos, nosotros necesitamos crudo venezolano. Combustible necesitamos, porque necesitamos energía para desarrollar nuestra industria. Y además, eso permitiría una línea de navegación desde el Atlántico Sur al Mar Caribe, donde hubiera una línea de navegación permanente de comercio que después podría diversificar el comercio de intercambio entre el sur y el Caribe hacia las otras naciones, pero con una base de acuerdo fuerte en un acuerdo de Argentina y Venezuela. Porque Venezuela tiene un tamaño similar a la Argentina. Ellos son 30 y pico millones y 1.000.000 de kilómetros cuadrados de espacio en continente americano. Nosotros somos 2.800.000 kilómetros cuadrados de espacio en continente americano. Más la plataforma submarina. Más la plataforma submarina. Ellos tienen una plataforma pequeña porque tienen una serie de islas tomadas por el imperialismo, por holandeses, por franceses, en donde está muy recortado el espacio marítimo venezolano, pero ellos, al ser un gran productor de petróleo, ahí hay una alianza estratégica que nosotros tenemos que consolidar, no importa quién gobierne el signo ideológico, eso no tiene que ser importante. Acá las ideologías están destruyendo América del Sur, las ideologías están destruyendo la vida de los pueblos. Hay que cortarla con esta gilada, porque lo importante para nosotros es una unidad continental más allá de los signos políticos. Entonces, las líneas de comercio tienen que estar consolidadas, porque vos fijate una cosa, mientras los políticos profesionales hacen hincapié en las ideologías, Cargill, Continental, Bunge y Dreyfus mantienen muy estables los mercados que dominan, más allá de las ideologías. Bueno, fíjate lo que están haciendo con Rusia y con Ucrania. A los países periféricos del capitalismo, como África y como Asia, le dicen que no compren crudo ruso y que no compren trigo ni girasol. Pero Europa y Estados Unidos sí compra trigo ruso y sí compra petróleo ruso. Entonces, la manera de castigar a Rusia es a través de otros que no son ellos. Porque ellos sí se van a abastecer de petróleo y de gas ruso, pero obligan a África, a América del Sur y a Oceanía a no comprar y a no intercambiar con Rusia. Es una hipocresía que está a la vista y que acá a esta altura en la Argentina es engañado el que quiere ser engañado. O hay otros que simulan ser engañados, pero en realidad son cómplices que se disfrazan de entusiastas.
Pero la entrega está... Acá es engañado el que quiere ser engañado. Exacto. Acá el que está alineado políticamente en la lucha por el Consejo de la Magistratura, en la situación que nos encontramos, los trabajadores, los pobres de la patria, el pueblo argentino en general, 70% del pueblo en negro, 30% de trabajo en blanco, y están discutiendo el Consejo de la Magistratura, acá es engañado el que quiere ser engañado. Acá el problema nacional pasa por el trabajo. Y para cerrar el tema de comercio exterior, quiero manifestar. Nosotros estamos planteando de que el IAPI del siglo XXI, proyecto de ley que está en marcha y en tratamiento a través del diputado Hugo Yasky, es el fruto de un trabajo de investigación sobre el comercio exterior argentino de muchos años que venimos realizando. Porque nuestro objetivo principal no es solamente el manejo del intercambio de la cosecha con el mundo para mejorar dos líneas que son los productores a través de un instituto de colonización agrícola y que a los pequeños productores le demos tierra para que puedan aumentar su factor de escala en la producción. Con una línea de corte. Con una línea de corte. ¿Cuál es la línea de corte? 2.000 hectáreas. Porque hasta 1.000 hectáreas es el tipo de campo ideal para producir ganadería. 1.000 hectáreas, 1.000 cabezas. Esa escala es una escala que anda muy, muy bien. Y esa gente que labura, el tonto que cree que hace ganadería en 1.000 hectáreas, porque tiene 1.000 hectáreas, es un oligarca, es un tonto que no comprende lo que es la vida rural. Y esos tontos no merecen ser parte de un gobierno argentino. Los que tenemos que estar en el gobierno argentino somos argentinos que comprendemos el mundo del trabajo industrial del cual yo vengo, pero también el mundo del trabajo rural del cual no vengo, pero me he dado el trabajo de estudiarlo porque merece respeto la gente que trabaja en el país. Y hay que unir el campo con la industria. Basta con este enfrentamiento de la década del 70 y todas esas fantasías donde esa oligarquía que se señala como tal no existe más porque Álzaga, Unzué, Bullrich, Luro, Pueyrredón no son malos tenedores de tierra en el país. El mayor tenedor es Elstein, que tiene 1.000.000 de hectáreas y no tiene nada que ver con las familias patricias católicas. Es el presidente del Consejo Judío Mundial. Nada que ver. Grobo Copatel se jacta de ser la reforma agraria y de ser un campesino sin tierra. Se burla de todos nosotros, se caga de risa en nuestra cara. Porque su poder es el poder del contratista rural, del tener las máquinas que permiten dar el factor de escala en la producción a escala de soja, porque tiran todos los alambrados abajo y convierten a todos los campos en un único campo. Y el factor de escala que le permite que él paga la bolsa de semilla por unidad menos porque compra en cantidad. El fertilizante lo compra en cantidad, el gasoil lo compra en cantidad. Él no paga el gasoil lo que lo pagamos los giles que andamos en camioneta. Él paga el gasoil a otro precio porque compra mayorista. Lo mismo la urea, lo mismo el herbicida, lo mismo el fungicida, lo mismo la bolsa de semilla. Entonces, si Grobo Copatel, que es un contratista sin tierra, según él mismo dice, tiene tierra, 300.000 hectáreas tiene. No, tampoco que se venga a ser el pobre acá. Viste que ahora está lleno de chetos que se visten con ropa sucia y rota para simular que son pobres. Un fenómeno de esta Argentina decadente, ¿no? Con chetos, que se disfrazan de pobres con ropa sucia y rota. Increíble. Y imagínate si un contratista ha logrado el dominio del ciclo productivo en la pampa húmeda. ¿Por qué no podemos tener una empresa del Estado que preste el mismo servicio y que vaya al auxilio del pequeño productor? Y que al pequeño productor, además de darle el servicio de levantar la cosecha, le permita el acopio. Nosotros, con una empresa del Estado, no necesariamente necesitamos renta o ganancia. No necesitamos quedarnos con un margen. Con pagar los sueldos a los que trabajan, para nosotros puede ser suficiente. Y la ganancia está en el comercio exterior. Y la ganancia está en el comercio exterior, porque Exacto. no hay que Es como pagar cuando, impuestos adentro de la Argentina. claro, es como cuando habla, no, Aerolíneas Argentinas da pérdida. ¿Y cuánto hace ganar en el turismo? Pues invertí 5.000 millones y hace ganar 20.000, o sea, pero bueno, al margen.
Porque Eh, el problema es que los keynesianos con Aerolíneas Argentinas se quedan con los vuelos de pasajeros, pero no van por la lucha por el transporte de carga, porque lo que exacto, estabiliza el sistema y equilibra el quebranto son las cargas, es igual que el ferrocarril. Un avión, esto los amigos que tenemos que son técnicos, mecánicos, aeronáuticos, los que operan con servicio mecánico los aviones, nos dicen, mirá, un avión viejo, ya un DC-3, no sé, ¿viste? Un DC-10, una cosa así, un avión viejo, que ya no sea el rendimiento térmico de sus motores, queman mucho combustible y no sea un avión que sea rentable para transportar pasajeros porque el gasto de combustible es demasiado grande. O sea, un avión que quema 3 veces el combustible de un avión nuevo, 0 kilómetros. 3 veces el combustible de un avión 0 kilómetros. Hasta 3 veces el combustible, ese avión sigue siendo un avión rentable para realizar transporte de cargas. Entonces, si esta sapienza está en la clase trabajadora, ¿cómo puede ser que la conducción de aerolíneas sea tan ignorante? Porque esta sapiencia está en los obreros mecánicos, pero en los abogados que conducen Aerolíneas Argentinas, la ignorancia es muy grande. Habrá que ir a escuchar, ¿no? Vox Populi, Vox Dei. exacto. Ahí dijiste un tema también. El tema de lo que necesitamos es volver a tener los ferrocarriles, ¿no? Vos sabés que yo había propuesto también el tema de mudar la capital a Ushuaia, que sería el centro geográfico de la Argentina. Eso lo Me propuse gusta. en el 2009, lo propuse, y salió en el parlamentario. Creo que tenemos que abocarnos a volver a trazar el país y justamente se necesita una línea férrea tanto en los Andes como en la parte del Atlántico para fomentar justamente todo este despliegue y el músculo productivo. ¿Ustedes tienen algún proyecto también de ese tipo para justamente abaratar los costos, comunicarnos, traslado de mercaderías, puertos en profundos, para que salgan los cereales y no pasar por todo este tema del Paraná, que se van más de 30.000 millones de dólares que el país no recauda? Bueno, en sí necesitamos hacer la Argentina de nuevo. Tenemos todas las posibilidades y Argentina en 10 años despegaría de una forma que sería, tendríamos que traer gente para trabajar porque está todo para hacer. Pero nos tienen acá permanentemente con el hipnotismo de la deuda, de que están administrando la miseria y no se dan cuenta que, o no nos quieren vender de que somos pobres, ¿no? Cuando nuestro peso hasta podría estar avalado por el oro que tenemos en la cordillera de los Andes, tranquilamente. Pero bueno, ¿qué tenés Así. para decirnos de todo esto, de un trazado de ferrocarriles, volver a construir toda la red ferroviaria que con el plan Larkin nos desguazaron? Bueno, Ya que estamos. con la bajante del Paraná hay un problema real, concreto, de que los buques de gran porte, por su calado, no pueden cargar a tope en la cuenca. Entonces, se ha demostrado otra vez, por el absurdo, las falacias de las multinacionales que los políticos profesionales repiten desde el Poder Ejecutivo Nacional, los ministerios, la Cámara de Diputados y Senadores, etc. La eficiencia, la rentabilidad, la competitividad. En la cuenca del Paraná, cuando no pueden cargar los buques a tope, empezaron a sacar por barcazas. ¿Sabes en qué estaban cargando? No estaban cargando con mangas especiales de cereal, estaban cargando con las mangas que usan los albañiles para tirar los escombros de los edificios. Cuando hay una obra en construcción y hay que tirar los escombros, la basura, un volquete, se pone una manga que son como unos baldes sin fondo que están encastrados como conos unos con otros y con esa manga se hace la descarga de escombros. Bueno, con eso estaban cargando cereal. Les llevaba 6 veces el tiempo que cargar con los elevadores con los que se usa para cargar los buques de gran porte. Sin embargo, aunque tardaran 6 veces el tiempo en cargar, el comercio exterior no se detuvo. Si la maniobra portuaria tarda 6 veces más, si hay que pagarle más a la gente, hay que poner otro turno, contratar, no hay ningún problema, porque acá hay que ver la fortaleza de los argentinos, que somos los que producimos el alimento. Todo lo demás debe estar subordinado al producto.
El flete, el seguro, la instancia del comercio, la pizarra de Chicago. Porque si no estamos discutiendo falacias de tipo fantásticas en vez de discutir el grano, el poroto de soja, el grano de trigo, el aceite de girasol, el físico. Entonces, ¿quién maneja el físico? Nosotros. ¿El mundo necesita alimentos? Sí. Y si fueran más caros, los va a pagar igual. Los va a pagar igual, como hace el pobre argentino cuando va a la carnicería, que mira la pizarra, agacha la cabeza, saca del bolsillo y la pone igual. Comprará menos cantidad, pero compra. Entonces, nosotros tenemos una línea ferroviaria que es la línea que es Rosario-Puerto Belgrano. Esa línea atraviesa verticalmente la provincia de Buenos Aires en la traza paralela a la ruta 33. Eso nos permitiría valernos de Rosario-Puerto Belgrano. Tendríamos que hacer un pacto federal entre la provincia de Rosario y la provincia en la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que a nosotros nos permita ese pacto federal compartir lo que es la maniobra y lo que es el flete. Porque, ¿qué hace Rosario? Maniobra portuaria. Si nosotros tenemos transporte ferroviario, el ferrocarril está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, compartamos el flete y compartamos la maniobra. Para bajar hasta Punta Alta, Puerto Belgrano, Ingeniero White, donde tenemos aguas profundas. También podemos hacer ramal hacia Necochea, Quequén, donde también tenemos puerto de aguas profundas y es un puerto cerealero que es un puerto que completa carga. Generalmente en el Paraná los barcos no cargan a tope, bajan luego hasta Quequén y completan la carga porque Quequén tiene aguas profundas naturales. Entonces, aumentando un poco el poder, el factor descarga de los elevadores y el acopio de Quequén, con unas cribas, unos hilos, es fácil construcción, todo esto, se hacen 2 patadas, el laburo para los herreros de la región. No es hacer una central nuclear, es de re baja complejidad y es laburo liviano para un montonazo de gente. Y lo mismo en Bahía, con la perspectiva a futuro de que el ramal Rosario-Puerto Belgrano, que luego termina con el ferrocarril provincial en la colita de la provincia de Buenos Aires, que cruza por Carmen de Patagones a Viedma y continúa hasta San Antonio Oeste, puerto de alimentos, de exportación de pera, manzana y fruta fina del Alto Valle de Río Negro. Allí nosotros tendríamos que poder tener descarga y alcanzar en el futuro Puerto Madryn. ¿Para qué? Para evitar la libre navegación de los ríos interiores y sacar la cosecha por puerto oceánico. Rosas, 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 rosas. Juan Manuel de Rosas, Juan Manuel de Rosas. Entonces, esto a alguno le puede parecer un poco difícil, pero fíjense la facilidad de este asunto. Esas líneas ya están construidas, esas líneas ferroviarias. Nos permitirían agregar valor agregado a través del flete ferroviario. La multinacional lo va a pagar, porque si no, no se lleva el cereal. Si los países que adquieren alimentos van a aceptar acríticamente un aumento del costo de los alimentos por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué problema habría? Un pequeño aumento por flete ferroviario argentino. Si un acto horrible de la humanidad, que es la guerra, permite el negocio de los especuladores de Chicago, ¿por qué no se va a aceptar el aumento, un pequeño aumento del precio por el flete ferroviario de una Argentina que genera trabajo, no guerra, trabajo, amor y unidad? Entonces, ese ferrocarril quiero señalar que se empezó a construir en 1906 y en 1910 estaba rodando. Se hicieron 800 kilómetros de vía hace un siglo, en 4 años apenas. No había motores diésel y no había hidráulica. Eso quiere decir que no había maquinaria, no había palas frontales, retroexcavadora, motoniveladora, nada de todo eso. Pico y pala. A pico y pala. Entonces, 800 kilómetros en 4 años. En 4 años, a pico y pala. Entonces,
Si nosotros de Puerto Madryn quisiéramos alcanzar Comodoro Rivadavia, y si de Comodoro Rivadavia quisiéramos alcanzar el Estrecho de Magallanes, y lanzáramos las cuadrillas de obra en acción simultánea, de Puerto Madryn a Comodoro y de Comodoro al Estrecho de Magallanes, en simultáneo, nosotros en un gobierno de 4 años, nosotros podríamos tener integrado desde Bernardo de Irigoyen en Misiones, atravesando el litoral argentino con la traza del ferrocarril Urquiza, el ferrocarril provincial de la provincia de Buenos Aires, y pegado a la Ruta 3 en el Atlántico Sur, un ferrocarril federal andino que integre Misiones, la selva misionera, con el Estrecho de Magallanes. ¿Te imaginas los vagones? Andino, Salta. Salta. Dijiste ¿Te Misiones, imaginas Andino. El federal Atlántico de Misiones De hasta el Misiones. Estrecho de Magallanes? Y el Andino de Salta hasta... ¿Vos te imaginás las líneas de frío llevando el pescado del Atlántico Sur no. y los mariscos a Misiones? ¿Te imaginás la yerba misionera viajando a granel con un flete barato? Y un puente a toda la Tierra del Patagonia. Fuego. Y un puente de Santa Cruz a Tierra del Fuego. Buques. El puente ¿Buque? medio largo. Sí, buque. Ya tenemos el presupuesto todo. Astillero, ya hay una ley que es la 26776 de integración de la Tierra del Fuego con el continente. Ya fue la ley sancionada en 2012 por Cristina Fernández de Kirchner, se promulgó, y en 2015 Axel Kicillof, que era ministro de Economía, puso el fideicomiso por $100 millones. Nosotros nos fuimos al astillero Río Santiago con Romina Cortaberría, Diego Chanuar, Angelito Mauro, Nora Campaña. El astillero nos cotizó los 2 barcos por $34 millones cada uno, 68 los dos, y quedan 32 millones para las obras de adecuamiento portuario. Nosotros este presupuesto lo entregamos en su momento a quien era gobernador de la provincia Scioli, al ministro de Economía Kicillof, a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, al ministro de Transporte Randazzo, y después continuamos la saga con todos los que vinieron después. Y seguimos con el pescado sin vender. El astillero Río Santiago paralizado. Sí. Catastrófico. Perón decía, ¿no? Que cada vez que quiero hacer algo en la Patagonia tengo impedimentos por todos lados, ¿no? Sí, pero Perón era un hombre sabio y humilde, sí, que reconocía la dificultad de las cosas. Estos son cancheros, porteños unitarios, abogados unitarios cancheros, que no manifiestan que hay cierta dificultad y que tenemos que hacer fuerza. No, son cancheros nomás. No, estamos haciendo el estudio de prefactibilidad. No, estamos bien. Después ya se van a enterar, vamos viendo. Lo que quieren hacer, que todavía no lo pudieron hacer porque nuestra acción política obra, no es que lo que decimos nosotros son palabras al viento y nada más. No, nuestra acción política obra. Con Sergio Borrelli de la Administración General de Puertos y con Sergio Beni, el actual presidente de la Administración General de Puertos, quieren importar catamaranes del Commonwealth británico. Esto está amparado también por Horacio Tetamanti, de Servicios Portuarios Integrados, que lo que propone es hacer puertos excavados en el Estrecho de Magallanes. La piedra es durísima. Una obra de puerto excavado es un curro infinito que se pretenden adjudicar junto con Techín, porque no hay manera más fácil de robar que con el movimiento de suelos. En la obra de construcción vos tenés todo tabulado. El cubicaje de un contrapiso, el cubicaje de las columnas, de las vigas, la cantidad de ladrillo por metro cuadrado, está por tabla. Está por tabla, un 10% más, un 10% menos, pero está por tabla. El movimiento de suelo es imposible de medir. Por eso la importancia de Vialidad Nacional en estas obras. Y por eso la importancia del Ministerio de Obras Públicas, que era el que realizaba la tarea de dragado. ¿Por qué? Porque eso se realizaba como servicio, porque vos no podés privatizar y tercerizar eso, porque te viven robando. Y ¿cómo hacés vos para calcular lo que Ñandenul chupa con la draga y tira a un costado del río? Porque no es que se lo lleva en un barco arenero. Chupa y lo tira a un costado.
¿Cómo calcula lo que están moviendo, los metros cúbicos que están moviendo? Entonces, bueno, llevaron la minería, ¿no? La cantidad de minerales que se llevan y dicen que se llevaron 3 minerales, ¿no? Y nada que ver con lo que se lleva. Imagínate, el saqueo es increíble. El puerto excavado es una obra infinita que no va a terminar nunca. Lo que Tal cual. necesitamos nosotros es tirar un par de pontones flotantes, un par de pontones que son unos flotadores de fierro, que lo que permiten es compensar la suba y la baja, la marea, frente a tierra y al barco. El barco sube y baja con la marea. El pontón lo que hace es acompañar la subida o la bajante, y eso permite que vos subas o bajes los barcos. Es elemental, ¿eh? El pontón es de uso militar. Si lo usan los militares, ¿cómo no lo vamos a usar nosotros? Tal cual. Entonces, porque lo que es más importante es la ocupación territorial del Estrecho de Magallanes, que está en manos de los ingleses. Entonces, si nosotros tenemos un servicio de 2 barcos que vayan y vengan, que hagan la travesía todos los días, eso va a permitir que la Armada va a pedir amarre, Prefectura va a pedir amarre, los pescadores van a pedir muelle de pescadores, YPF va a venir con las cisternas para abastecer de combustible. Se genera un polo. Claro. Firmamos un contrato por 50 años de compra de combustible YPF y se acabó. 100 años de compra de combustible. Y listo. Y tenemos el monopolio de YPF para la venta de combustible. Fuera la Shell, fuera la ESO, fuera las multinacionales. Y eso te permite que sobre esa base nosotros desarrollaríamos un taller de reparaciones navales para atender a esos 2 barcos, ¿no? Con soldadores, mecánicos, pintores, electricistas, todos los oficios. Sobre la base de un taller de reparaciones vamos construyendo el astillero. Y en Ushuaia tenemos que construir, en la base naval Ushuaia, donde la Armada tiene presencia desde 1884, hay que construir un astillero que produzca, fabrique buque de guerra en las calmas aguas del Beagle. Es el lugar ideal, porque Tierra del Fuego tiene que convertirse en la mayor base aeronaval de la patria, en la base pioneros de la aeronavales del Atlántico Sur, fundada por Perón en el 49 en Río Grande. Hay que crear industria aeronáutica y cohetería para que la Tierra del Fuego tenga un cambio productivo hacia la industria pesada y hacia la industria aeronáutica y de vectores estratégicos. Eso a nosotros nos permitiría una reconversión industrial que fortalecería geoestratégicamente Tierra del Fuego, y mientras crezca Tierra del Fuego, el crecimiento de Tierra del Fuego debilita la posición inglesa en Malvinas. Claro, por eso yo propuse la capital en Ushuaia, en Estoy el de centro de acuerdo. la patria. Estoy de acuerdo. Me Es voy a buena vivir para allá. llevarlo adelante. Es buena para llevarla adelante, Martín, esa, ¿eh? Sí, sí. Me voy a vivir allá. Y sí, es muy lindo Tierra del Fuego. Escúchame, Hermoso. ya para ir cerrando, que estamos por la hora y pico, tenés que cenar también. Muy agradecido por tu entrevista. Vamos a seguir vos, haciendo Gabriel. otras. Algo para cerrar, para finalizar. Sabés que Gran Bretaña acaba de agasajar al presidente de la calle Po para hacer base en Montevideo, ¿no? Una base militar prácticamente cubierta, ¿no? Para vuelos a Malvinas. Así que en realidad, por lo visto, se están reorganizando y los tiempos nos apremian a mi forma de ver geoestratégicamente. ¿Qué puedes opinar de todo esto? La debilidad de la Argentina hace que Uruguay se atreva a hacer este tipo de cosas. Pero ¿entre quién nos podemos quejar nosotros? Porque vergüenza da nuestro gobierno. Entonces, nosotros no tenemos presupuesto de defensa. El presupuesto se quema en importaciones innecesarias. No hay plan de producción para la defensa. La ministra de Defensa Garré manifestó en su momento que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto porque era un país pacífico. Yo me peleé con Entonces, ella. si manifiesta que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, para Uruguay la ocupación en Malvinas no es un conflicto. Si el presidente Alberto Fernández de Kirchner entrega la plataforma de la Cuenca Norte frente a Mar del Plata a la perforación de la Shell, está considerando que la Shell, Royal Dutch de Inglaterra, son amigos. Si los acuerdos de Madrid, si la ley de protección de inversiones extranjeras, si el acuerdo Fornicador y Duncan, donde lo metieron en el sótano, le dieron de chupar, lo dilataron y firmó cualquier cosa. Uruguay, ¿qué va a decir de eso? Muchachos, ustedes se están enfiestando en el sótano de la embajada inglesa y nos vienen a decir a nosotros que no tenemos derecho a enfiestarnos también.
Viva la joda, viva la chunga y viva el pitorreo. Porque esos son los términos diplomáticos en la Cuenca del Plata. A dos bandas la entrega es total. Es la entrega del gobierno argentino y la entrega del gobierno del Uruguay. El puerto, los que militan en el Canal Magdalena como la causa patriótica, el Canal Magdalena no nos va a dar marina mercante. Va a ser una autopista para las multinacionales. Y a los que viven de las reparaciones navales como servicio portuario integrado, le va a dar un mercado de navegación con una zanja de Magdalena, con la cual hacerse del premio consuelo de reparar lo extranjero en vez de construir lo propio. Y cuando dicen, no, porque está en manos del puerto, el puerto de Montevideo está en manos de los ingleses, está concesionado, no sé si a 80 o 100 años. Igual que los puertos argentinos que están en manos de los ingleses. El puerto de La Plata está en manos inglesas. El puerto de La Plata, Tec Plata, el moderno puerto de contenedores, está en manos inglesas. ¿El acuerdo cuál fue? Los ingleses hacían la obra y se quedaban con 40 años de operación portuaria. Ese es el tipo de inversión extranjera directa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acepta alegremente. Entonces esto es totalmente inconveniente para nosotros, porque cuando dicen, no, porque hay que pasar por Montevideo, Montevideo está en manos inglesas, tal cual está el puerto de Tec Plata en manos inglesas, y tal cual está el puerto de Buenos Aires en manos norteamericanas, en manos de Maersk Sealand, así como el puerto de Rosario también está en manos de los ingleses y los norteamericanos, o no opera ahí Glencore, o no opera ahí Cargill, o no opera ahí Continental, o no opera ahí Bunge. Son norteamericanos y son ingleses. Entonces, no existe la gesta patriótica del Sanjón Magdalena. Es trucha, porque los puertos están en manos extranjeras. Y el canal de navegación también está en manos extranjeras. ¿Y quién va a operar el Sanjón de Magdalena? Los buques extranjeros. Es ridículo. La militancia está en un estado ridículo. Es como algo que manifestaba el padre Castellani, que hoy me lo hizo recordar la compañera Isiar Recalde. Ah, Isiar, gran compañera. Sí, una Gran mujer valor. de coraje. Una mujer de coraje que tiene los ovarios bien puestos y va al frente y se la banca. La tengo que invitar, siempre le digo y la tengo que invitar. Sí, sí. Sí, y un día tenemos que hacer una conversa con Isiar y con Jonathan Ramos, así hablamos de metafísica, filosofía nacional y pensamiento nacional, que eso va a ser, vas a ver, va a ser un bombazo. Totalmente. Me recordaba al padre Castellani que manifestaba que este estado en el cual nos encontramos de parodia, que el estado de parodia es un estado de la decadencia, pero que detrás de ella lo que se manifiesta es un signo demoníaco, porque convierte lo sagrado en una burla y lo profana todo. Claro. Y lo profana todo. Entonces, en este estado donde todo es objeto de burla, nada tiene importancia, todo es para reírse y burlarse, es el mundo de los astutos. Ese mundo de los astutos lo han instalado los cancheros de la política, que son los que se manifiestan como los vivos que se la saben todas, de la correlación de fuerzas. No, vos porque no sabés la correlación de fuerzas. Son cagones que no están dispuestos a combatir, no están dispuestos a alistarse en una gesta de liberación. Entonces, no son compañeros. No son compañeros y no hay que ni considerarlos ni tratarlos como tales. Son adversarios a los cuales hay que derrotar. No digo enemigos porque son argentinos. Y me cuesta expresarme y sentir y pensar que otro argentino puede ser enemigo. No quiero que sea así. Entonces, los consideramos por este momento como adversarios, pero adversarios que juegan para los enemigos, para el interés del enemigo, con los puertos privatizados, sin marina mercante, con la Patagonia entregada al control operacional de la OTAN. Entonces, nosotros ya hemos presentado hace 10 años a la Presidencia de la Nación, en 2012, el Plan Naval Argentino. El ministro saliente Culfas, fíjate, ¿no? Dijo, este pliego está hecho a medida de Techín. Apretaron el botón y lo eyectaron. El gasoducto Paolo Kirchner. Sí, sí, sí. Y
Culfas dice, no, ahora estamos produciendo chapa naval después de 50 años. Beltrame es una subsidiaria en Villa Constitución de Techín, que lamina el tocho que Techín le da. Cuando le inauguró Cristina Fernández de Kirchner en su momento, le habían puesto 100 palos verdes. Ahora la vuelven a inaugurar con Alberto Fernández de Kirchner y le ponen 100 palos verdes más. Y el ministro Culfas dice, bueno, la empresa tiene un quebranto de 200 millones de dólares. Ya van anunciando que se van a hacer cargo. Así que si la cuenta mal no me da a mí 100 palos, más 200, más 100 más, me da 400. Nosotros con eso montamos una serie eléctrica y un alto horno. Nosotros. Del Estado. Porque es carísima la campaña electoral. Si para hacer un acto de inauguración, donde lo que están inaugurando es un tren de laminación usado que trajeron de Europa, la compañía clasificadora que le da el grado A de chapa naval, la que lo certifica, es RINA, el Registro Italiano Naval. Aunque no lo veamos, Techín siempre está. Entonces, traen un tren de laminación usado. La cadena de valor, la punta de la salida de Techín en laminado. Le están subsidiando la tasa de ganancia a Techín y lo presentan como un hecho patriótico de que la Argentina vuelve a laminar chapa naval. Donde no hay plan naval, hay por nuestra parte, pero no hay, en la clase política, no existe ninguna idea cercana a esto. Y Culfas dice, vamos a empezar a trabajar en una ley de industria naval. ¡Están loco! Ya está definido el plan naval, necesitamos no menos de 120 graneros, 40 petroleros y 15 portacontenedores, más 2.400 barcazas para la cuenca del Paraná. Ya está diseñado. Pero en realidad no les interesa ni les importa. Los planes son otros. Son el biribiri, el dele y dele, tiremos para adelante, vamos viendo. La ideología del vamos viendo. Posmodernidad pura. Vamos viendo. No hay causa, no hay compromiso, no hay sentido de sacrificio. Entonces, yo lo que te propongo, Gabriel, a vos y a toda tu audiencia, que sé que es mucha, y de sentir patriótico es, muchachos, la patria está en peligro, debemos organizar, primero espiritualmente, un movimiento que lleve adelante la sagrada causa de liberación de los argentinos, marcando claramente el enemigo inglés, no por excluyente, sino porque atrás de su idea se alinean otros favoreciéndolo. Y que esto tiene que tener una expresión política de movilización y una expresión política electoral donde nosotros tengamos que presentar listas en 2023 con un proyecto de liberación nacional que tenga un eje rector que es el nacionalismo industrialista de tercera posición. Con una concepción espiritual de tercera posición que no es ni el materialismo comunista ni el materialismo capitalista, que tampoco es un punto intermedio entre los dos, no es un punto de equilibrio, no es de centro, sino que está por encima de ambos porque su conducción es espiritual. Y quisiera dejar este último mensaje en este sentido, porque esto explica el tipo de conducción peronista y la forma de vivir que nosotros llevamos adelante. No de este peronismo keynesiano que quieren inventar que Perón era keynesiano, estoy hablando de la verdadera tercera posición cristiana y humanista. Hechos 4 del Evangelio. Pedro y Juan, el discípulo amado, sanan a un hombre en el nombre de Cristo. El pueblo entra en júbilo. Se hace presente Caifás. Los apresa. Los hace dormir en la cárcel y al otro día los juzga. Caifás dice, ustedes no pueden decir que han sanado a un hombre. Sí, hemos sanado a un hombre y el pueblo es testigo de ello. Bueno, pero no pueden decir que lo han sanado en el nombre de Cristo. Y Pedro responde, ustedes frente a Dios dicen que debemos obedecerlos a ustedes y no a Dios. Y dado que Caifás no tiene argumentos, no tiene otra que largarlos, ya que Pedro manifiesta,
porque nosotros ya no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando son liberados, el pueblo está en júbilo total, con sus pacíficos vencedores, que vencen con la palabra, no por la fuerza que es el derecho de las bestias, sino por la palabra y por la fe. Entonces, en ese momento de tal alegría, todos eran un corazón y un alma en común. Y como todos eran un corazón y una misma alma en común, todos los bienes eran en común. Nosotros no queremos toda propiedad privada, nosotros no queremos toda propiedad del Estado, pero no porque somos un punto intermedio, sino porque entendemos algo, de que para conducir a un pueblo no se lo conduce mediante el estímulo de la competencia del capitalismo, ni tampoco se lo conduce desde la represión del Estado comunista y la insectificación de la colmena, sino que para conducir un pueblo como el argentino hay que lograr un acto de fe tan grande y común, de común unión de los argentinos, en donde los argentinos estemos movilizados, porque somos un mismo corazón y porque somos un alma en común. Y desde allí, voluntariamente los argentinos entendamos de que los bienes tienen que ser en común. Esa es nuestra base de fundamentación del Estado empresario argentino, signo y materia de la liberación de nuestra patria. Muchas gracias, Martín. Muy emotivo. Estoy con vos, totalmente de acuerdo. Así que bueno, estamos rodando y yo creo que la sincronicidad se va a ir precipitando cada vez más, porque creo que los tiempos han llegado de nuestra patria en donde va a ser la luz que va a iluminar a todo un continente y seguramente el mundo en un momento. Porque como vos decís, el argentino es coraje. El argentino no es indomable. Y lo demostramos en cada momento. Así que esta es una prueba más, pero que vamos a salir más fuertes todavía. Así que te agradezco esta entrevista y estoy con vos para lo que necesites. Muchas gracias, Gabriel. El agradecido soy yo y un saludo de parte de todos los compañeros que están aquí presentes, un poco alborotados en la cena, pero ahora atentamente siguiendo la transmisión y mandando, ¡Viva! mandando ¡Viva la saludos patria! para todos. Bueno, Muchísimas gracias. un abrazo y viva Iberoamérica, todos unidos, una vez. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos quedamos en privado un toque. Bueno.